Hola a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer al Seminario de Cine y Política en México por haber hecho posible este evento y por su amable invitación. La ponencia que hoy voy a presentar se titula Poéticas y Políticas, Analogías de la Imagen en la Fórmula Secreta y la Hora de los Hornos. Procederé a compartir pantalla para comenzar la presentación de esta ponencia. Bien, comienzo. Los años 60 del siglo pasado se distinguen por una cualidad estético-política muy arraigada en las prácticas emergentes frente a la hegemonía concretada de múltiples formas. Si bien hasta cierto punto esta tesis de arranque es un lugar común que ha acaparado y permeado profundamente en el pensamiento crítico de diferentes tradiciones disciplinares, no ha sido mera casualidad de aquel momento histórico particular. La confrontación de un mundo bipolar que transformaba lo mismo las prácticas cotidianas como los horizontes disciplinares, de la revolución sexual al enraizamiento de nuevas propuestas en el espectro disciplinar, el boom de los llamados estudios, sean culturales, postcoloniales, regionales, latinoamericanos, asiáticos, africanos, etc. Esto mostró la apertura hacia nuevas formas de abordar problemáticas sociales que no habían sido suficientemente miradas, así como también con respecto a nuevos movimientos y actores sociales. Sin pretender romantizar la vitalidad de aquellos años 60 del siglo XX, sí es necesario afirmar su potencia estético-política dentro de una coyuntura histórica que posibilitó ciertos cambios dentro de un margen de acción. En este orden, no es de extrañar que en el campo de la estética hayan ocurrido formas artísticas que convocaban a su alrededor arriesgadas apuestas de confrontación con el establishment. El cine no fue la excepción en el desarrollo de dichas formas. Para el caso del cine latinoamericano, los años 60 son piedra angular en el desarrollo de cinematografías nacionales. El surgimiento de los nuevos cines, si bien constituía un fenómeno más extendido que el solo caso latinoamericano, cobra relevante importancia en Iberoamérica. El concepto de nuevo cine latinoamericano, aunque articulado hacia finales de los 60, agrupó una serie de experiencias cinematográficas con ciertos rasgos comunes, y que si bien conformaron por sí mismas propuestas independientes entre sí, no tuvieron empacho en reconocerse como integrantes de un movimiento subregional que apostaba por señalar la importancia de conformar cinematografías nacionales con vasos comunicantes entre sí. Sin embargo, podemos señalar que el nuevo cine latinoamericano como gran categoría de construcción teórica no incorporó ciertas experiencias presentes en América Latina, que bien valdría la pena voltear a mirar con un afán crítico. La omisión de incorporación de ciertas experiencias latinoamericanas dentro de la categoría de nuevo cine latinoamericano puede no tener un peso específico, por lo menos en lo que respecta a la imposibilidad de totalidad de toda categoría general. Por supuesto que si la omisión tiene fundamento y no es mero descuido, bien valdría señalarla como incidente necesario de revisar. Justamente algunos trabajos propuestos en investigaciones recientes que se presentan en el marco de este coloquio explican algunas de estas ausencias, la de México entre ellas. Por esto mismo, he preferido no arriesgar una interpretación prematura con respecto a la explicación de ciertas omisiones en el marco del nuevo cine latinoamericano.
Y he preferido apuntar en este trabajo una interpretación basada en una comparación teórico-descriptiva, más que en una explicación puntual del criterio de selección con el cual se midió las adscripciones al marco del nuevo cine latinoamericano. Esto me lleva a definir los criterios por los cuales considero propia la analogía de dos formas cinematográficas como modelo de construcción teórica e investigativa. No se trata simplemente de señalar un cotejo de características comunes y distintivas. La analogía como recurso poético y retórico posibilita un tipo de exposición de rasgos cualitativos, sean estético-políticos, históricos, artísticos, etc., entendiendo las dinámicas internas de cada fenómeno y cuáles relaciones las imbrican dentro de sus propios espacios semióticos. La analogía funciona como ponderación de rasgos no solo comunes, sino distintivos. Permite señalar condiciones particulares y otras contextuales. Para evitar postergar más los sujetos de esta exposición, señalaré las dos obras escogidas para este marco analógico. Se trata de La Fórmula Secreta, 1965, del director mexicano Rubén Gámez, y La Hora de los Hornos, del colectivo Grupo Cine Liberación, conformado por Fernando Solanas, Octavio Getino y Gerardo Vallejo, en Argentina. Por una parte, La Hora de los Hornos se convirtió en un icono y estandarte del tercer cine y el nuevo cine latinoamericano, mientras La Fórmula Secreta tuvo su reconocimiento como filme experimental dentro de México, aunque sin encontrar referencia alguna aún con respecto de su importancia para el nuevo cine latinoamericano. Movimiento que tuvo a bien agrupar la vanguardia estético-política en el cine de aquellos años. Ahora bien, el primer rasgo obvio para comenzar el escrutinio entre ambos filmes es su datación. Su contexto, más que anotación al margen, se convierte en espacio semiótico necesario de señalar. El gran marco es el de la Guerra Fría y su expansión a zonas de influencia. Esto convoca múltiples relaciones internas dentro de cada contexto nacional. América Latina es clave en esa disputa. No es casualidad la relevancia que adoptó el cine en aquellos años. Sin embargo, pensándolo no solo como forma artística, sino como medio de difusión masiva que permitía expandir las ideologías de la polaridad. Y no solo dentro de un campo simbólico, sino además en la importancia de la cara mercantil del cine, es decir, la relevancia de América Latina como consumidor de los productos cinematográficos hegemónicos. Los dos filmes propuestos juegan un rol determinante en cuanto a la negación del cine como mero espectáculo, así como su condición exclusivamente ideológica y mercantil. Por una parte, La Fórmula Secreta, concebida como filme experimental, tiene mucho de político, así como La Hora de los Hornos, propuesta como filme político, tiene mucho de concepción estética. Como bien se apuntó en la introducción de este trabajo, no es algo anómalo la politicidad del arte en general, y menos en el contexto esbozado. A pesar de esto, no es el apunte general lo que interesa resaltar. El énfasis se dirigirá en cómo se articula ese carácter estético-político en ambos filmes. En el caso de Gámez, su filme estaba pensado desde un inicio en la relevancia de las cualidades artísticas, la experimentación vía la plasticidad de la imagen y el sonido. De ahí que su composición esté conformada desde una profunda experimentación formal, desde el juego con planos desafiantes, desbordantes, abarcadores y detallados,
secuencias que describen objetos, personajes y situaciones, pero que no lo hacen desde la construcción argumental del relato narrativo. La imagen-movimiento va montando un discurso que debe decodificarse desde la propia carga simbólica que va articulando en cada signo que aparece finamente elegido. La alegoría como recurso poético que desmonta aparatos de significación, como ocurre en la construcción unívoca de una identidad nacional, misma que el propio medio cinematográfico de la época de oro del cine mexicano se esforzó en construir. Baste recordar la impronta paisajística y telurista construida vía el lente de Gabriel Figueroa, mostrando los cielos prístinos y parajes sublimes como los expresados en la pintura del doctor Atol o Velasco. Evocan la forma natural como ejercicio artístico. Asimismo, la construcción estética en los filmes de Emilio el Indio Fernández, protagonizados por Pedro Armendáriz y Dolores del Río, donde se conforman estereotipos de lo mexicano, que van a tener un gran éxito tanto dentro como fuera del país. En el caso argentino, ocurrió algo similar con respecto a una necesidad de construcción identitaria. Si en México fue la figura del charro como emblema de identidad vía el folclore musical, en el caso argentino fue el tango, un detonador de construcción nacional vía la imponente figura de Carlos Gardel. Frente al panorama de construcción cinematográfica de los años 40 y 50 del siglo XX, se postró una reacción cargada de politicidad en los años 60. Ejemplo de ello son los filmes de Rubén Gámez y Grupo Cine Liberación. Interesa mostrar desde sus composiciones internas no solo un proceso de construcción formal, sino las implicaciones estético-políticas y culturales de ambos filmes. La fórmula secreta pretendió llamarse Coca-Cola en la sangre, aunque de propia voz de Juan Rulfo, se pensó que con tal nombre nadie iría a verla. La participación del escritor jalisciense se remite a la escritura de un texto con el que participó. Cuenta la anécdota que Rubén Gámez se encontró en un elevador a Juan Rulfo, a quien pidió escribiera un texto para su película. El propio Rulfo, que ya había incursionado en el cine anteriormente, decidió participar. Solo que cuando Gámez quiso pagarle, este se negó, y aunque pudo encontrar la manera de retribuirle un dinero, pensó que seguía en deuda con él. Cito: a finales de 1968, Gámez compró un terreno campestre en un bonito pueblo, que permitió al cineasta encontrar la forma de retribuir a Rulfo por su aportación a la fórmula secreta. Cierro cita. Este terreno se encontraba en un pueblo de Chimalhuacán, Chalco, cerca de Amecameca y al pie del Popocatépetl. El propio Rulfo había ejercitado ahí su ojo fotográfico, con no pocas fotografías de aquel pueblo, hacia los años 50, por lo que el regalo de Gámez fue significativo para él. Rulfo escribió para la fórmula secreta un texto poético espléndido. Este se escribió cuando el filme aún se encontraba en etapa de rodaje, por lo que había podido ver fragmentos del mismo antes de escribirlo. La fuerza de los versos rulfianos conforma una unidad muy sugerente con respecto a la imagen-movimiento de Gámez, aunado a la potencia sonora de la voz de Jaime Sabines. La falsa experiencia onírica construida por Gámez, problemática que retomaremos más adelante con respecto a la discusión sobre el realismo y lo político en el cine, nos coloca de frente al paraje rulfiano. Basta evocar el justo momento en que la voz en off aparece implacable recitando los siguientes versos. Cito: ustedes dirán que es pura necedad la mía,
que es un desatino lamentarse de la suerte, y cuanti más de esta tierra pasmada, donde nos olvidó el destino. Cierro cita. Mientras los versos citados se recitan, se observa un traveling que recorre un paisaje agreste, desde donde miran campesinos inmóviles con la mirada fija a la cámara. Una inmersión al realismo onírico de Rulfo. Imposible que la mente no accione y reviva las imágenes evocadas en Pedro Páramo o los cuentos que conforman El llano en llamas. Solo que ahora ocurre un movimiento inverso. No es la prosa poética lo que adereza el relato, sea cuento o novela. Es la construcción de sentido vía la imagen y la poesía. No hay anécdota, sino tesis que formula sentido a través de la imagen poética, conformada desde lo visual, lo sonoro y la connotación del lenguaje poético. Los signos que se entreveran en la construcción de una sentencia, la Coca-Cola en la sangre. Ese es el argumento del film, y eso mismo es lo que le brinda verosimilitud dentro de la propia experimentación formal. El primer plano de la película lo compone una botella, prototipo del envase propio de las aguas negras del capitalismo, que vacía en una sonda y a cuentagotas la fórmula secreta. El efecto inmediato ante esto es el delirio del cuerpo que ha sido intervenido por el signo de consumo más representativo de la cultura norteamericana. Acto seguido, el álgido movimiento de una lente en primera persona que recorre el zócalo de la ciudad, que por la sombra que proyecta se asume es el revoloteo de un guajolote que al son de música de concierto, posiblemente Vivaldi o Stravinsky, parte plaza sobre el primer cuadro de la Ciudad de México. Sin embargo, frente al embate frenético de esa primera secuencia, se regresa a un punto de vista en tercera persona que muestra el delirio desde la cotidianidad del trabajo de hombres cargadores. No es casualidad que los efectos de ese delirio estén encaminados en cierta parte a un conflicto de identidad cultural, una especie de alegoría de una modernidad barroca, el abigarramiento de elementos propios de las culturas hispánicas. Esto se muestra de manera muy elocuente en una de las secuencias en que se puede observar un recinto religioso, catedral o iglesia, filmado en un plano picado que describe la monumentalidad barroca, misma que se contrapone a la barbarie de una secuencia anterior en que se muestra a un hombre en una especie de rastro donde es sacrificada una res. El montaje paralelo construye una secuencia un tanto polémica, pues mientras se mira al hombre cargar a la res sacrificada, aparece después de un corte en el plano una mujer y después un hombre sobre sus hombros, como si fueran variables que se alternan en un juego de imágenes con una fuerte carga trágica. Aquí aparece una primera referencia analógica con la hora de los hornos, pues en el filme argentino aparece una secuencia de un rastro tal cual, donde se observa el sacrificio de muchos animales vacunos. Es una secuencia emblemática, pues mediante un montaje paralelo, la violencia del sacrificio se contrapone a la belleza de las imágenes de la publicidad. Sobre todo en lo que respecta al ensalzamiento de marcas y empresas estadounidenses. Esta coincidencia es interesante de resaltar, sobre todo frente a una tesis que aparecerá constante en ambos filmes, la polaridad de la cultura, a saber, el conflicto entre civilización y barbarie. La cultura está en constante conflicto frente a estas dos categorías.
Algunos de estos elementos diagramados hasta esta parte de la exposición bien pueden servir de referencia para el análisis pretendido como analogía con el filme argentino. No es el propósito de esta ponencia detallar cada uno de los signos estético-políticos de ambos filmes, sino mostrar algunas coincidencias que posibiliten avistar un problema teórico que resulta sustancial atender. ¿Cuáles rasgos hacen que un filme tenga una apuesta política, sin dejar de lado la cuestión poética y, por supuesto, estética? Creo conveniente desarrollar entonces algunos apuntes con respecto a la hora de los hornos y su relación con lo ya expuesto. Si por una parte la fórmula secreta es una propuesta estética de experimentación formal, no es casualidad que su premisa central tenga una impronta política. La provocación inicial constituye una tesis sumamente sugerente. La imagen de la Coca-Cola en la sangre como alegoría de la intervención estadounidense en el cuerpo signado como América Latina. De ahí que la construcción no se dé mediante un mensaje denotativo y directo, que literalmente señale las formas del colonialismo y neocolonialismo de los Estados Unidos. Esto es una clave que permite decodificar las imágenes desde una postura definida. La imagen poética en el filme asalta el sentido y recubre aquello que es signo político, la historia de América Latina. Es la potencia de una imagen poética que deviene imagen dialéctica. Lo político del filme se acentúa en la secuencia final del mediometraje, donde un plano contrapicado remite a una especie de avance aéreo, de despegue, mientras se puede observar desde la posición del espectador un vendaval de organizaciones, empresas, marcas que están escritas en una tipografía descuidada. Estas dejan de ser solo organizaciones para convertirse en signos que definen las múltiples maneras en que los estadounidenses han recurrido a diversos tipos y procesos de intervención, sea política, cultural, económica, etcétera. De la OEA a la ONU, a la United Fruit Company y a la Standard Oil Company, del Ku Klux Klan a Walt Disney. Si tomamos en cuenta que la secuencia que precede este bombardeo de signos políticos, culturales, económicos, etcétera, es la del recinto religioso que hemos descrito anteriormente, entonces se puede señalar esa dinámica mediante la cual el filme pone en constante tensión la herencia hispánica concretada en una forma barroca de desdoblamiento cultural venida de una herencia colonial, misma que se encuentra de cara con el colonialismo de los Estados Unidos, acentuado en el siglo XX. Para cerrar este argumento, cabe resaltar que si bien el filme de Rubén Gámez fue pensado como una búsqueda por experimentar con el lenguaje cinematográfico, más allá de la premisa inicial, su filme sustentó una cualidad política que se erige más allá del margen de un discurso político en el sentido recalcitrante de representación realista de la forma estética. En palabras del propio Gámez, la historia de mi película es una autocrítica al mexicano y sus influencias yanquis. Por lo anotado anteriormente, cabe ahora la incursión al segundo filme, La Hora de los Hornos, que postula desde sus principios estético-políticos un filme acción. La premisa de la cual parte tiene como fundamento la denuncia del neocolonialismo venido desde centros hegemónicos de poder. Es decir, el punto de partida es contrario a la fórmula secreta, pues en un primer momento se ancla en la potencia política del filme como un acto de denuncia, para posteriormente llevar a cabo una radicalización política. Este filme se estrena en el marco de la Cuarta Mostra Internazionale di Nuovo Cine,
en Pesaro, Italia, en 1968. La imposibilidad de ser exhibida en aquellos años en su país de origen tenía la marca de la censura y la represión de la dictadura de Onganía. Aún así, el filme contó con el apoyo internacional que le permitió erigirse en un documento audiovisual de gran valía que hoy en día sigue dando de qué hablar. Si bien no es la intención de escribir el filme en toda su amplitud y complejidad, pues recordemos que está dividido en 3 partes, con una duración aproximada de 4 horas y media, sí interesa resaltar algunos elementos que considero dialogan con el filme de Rubén Gámez. Si bien he expuesto que parten de una premisa disímil, a su vez concuerdan en el desarrollo creativo de sus propias experiencias cinematográficas. Cabe resaltar que como experiencias análogas, ambas partieron de situaciones similares con respecto a sus propias experiencias personales previas en el cine. Tanto Rubén Gámez como Fernando Solanas tuvieron un acercamiento previo con la publicidad y por lo tanto, desde esas experiencias pudieron solventar sus propios proyectos políticos y personales. Por otra parte, la importancia de su participación en el circuito de exhibición permitió dar a conocer ambos filmes. Mientras La Fórmula Secreta ganó el primer concurso de cine experimental convocado por la sección de técnicos y manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, La Hora de los Hornos participó, como ya se mencionó, en la muestra de Pésaro 1968. Ahora, con respecto al filme, en la primera parte de La Hora de los Hornos, titulada Neocolonialismo y Violencia, la forma cinematográfica está en función de una potencia política. La propuesta se erige como un filme ensayo que sostiene sus argumentos en la construcción de la imagen poética, desde el montaje paralelo al distanciamiento brechtiano, que rompe la diégesis del relato, el uso de imágenes de archivo y la representación de escenas de falso documental, la superposición de voz en off, que ridiculiza a la clase alta representada por la oligarquía bonaerense. Me limito aquí a señalar estos recursos del lenguaje cinematográfico que han sido ya extendidos en un texto propio próximo a publicarse, titulado La disputa de los signos en la hora de los hornos, imagen dialéctica y contrapoder, donde desarrollo con mayor puntualidad todos estos elementos que por ahora el límite de tiempo impide ampliar. Lo que importa destacar es que ambas experiencias tuvieron una profunda conciencia política, desdoblada de manera muy contundente mediante la imagen poética, que deviene imagen dialéctica. Es decir, que no se limitan al mero artificio artístico, sino que se desenvuelven como un signo histórico particular que denota la capacidad política más allá de una forma artística específica, el realismo, por ejemplo. Así, la condición política de La Hora de los Hornos no se limita a ser un documental que señala mediante la imagen movimiento el desarrollo del neocolonialismo en América Latina, sino más allá de eso, mantiene una propuesta estética que va aún más allá del filme, a saber, el proceso del materialismo dialéctico, de la teoría maoísta del saber y la acción, que consiste en ir de la emoción a la conciencia y posteriormente a la praxis. Este aspecto es sustancial de enunciar al apostar por la forma artística como continente estético-político. El problema de la forma que convoca a la manifestación de una determinada posición política inmersa dentro de sí no se limita a esta en cuanto tal, sino que son las relaciones sociales que convoca dicha forma, las que se manifiestan en una articulación
que va de la cualidad artística hacia la potencia estética, que desemboca en la atracción de otras maneras de relacionarse con el mundo. Una muestra de esto fue la propuesta de cine liberación, que consistía en detener la proyección del filme para dar pie a la discusión política que éste pudiera detonar. La idea era que el filme pudiera exhibirse no solo en circuitos convencionales, sino también en circuitos alternativos como fábricas, sindicatos, universidades, etc. En suma, un análisis a profundidad de los dos filmes requiere un espacio mayor donde se pueda desplegar más elementos que permitan visibilizar puentes de comunicación entre ambos y establecer así los vasos comunicantes entre experiencias en apariencia ajenas. En cuanto a este punto, cabe resaltar que el propio Rubén Gámez tenía conocimiento de algunas experiencias del cine latinoamericano de aquellos años. Cito: no sorprende que en la biblioteca personal de Gámez se encontrara un volumen sobre cine latinoamericano con posturas anticolonialistas y la consigna en pro de un cine al servicio de la liberación de los países del tercer mundo. Cierro cita. Si bien la relación con los cineastas de aquellos años pudo ser limitada, la importancia de una posición estético-política frente a contextos análogos permitió la construcción de experiencias genuinas políticamente y estéticamente sugerentes. Ante esto, podríamos afirmar que las dos experiencias cinematográficas citadas parten de una posición política que se resuelve de diferente manera, sea mediante la manifestación directa de una contraposición con el cine como espectáculo, limitado a ciertos cánones del propio lenguaje cinematográfico, o mediante una postura radical enunciada como artefacto político per se. Las dos vías de atracción de lo político en la forma estética son fundamentales cuando se logra atender el carácter transformador que está presente en ambas. Y bueno, con esto cierro mi participación y pues agradezco de antemano la escucha y muchas gracias.